Muy bien, buena tarde a nuestra clase de cimentaciones. Entonces, por favor, estábamos hablando de cimiento corrido, y habíamos hecho el comentario de que en algún momento cuando se cruza, por ejemplo, con vivienda mínima, pues ahí generalmente estos diseños pueden estar... ¿Sí? ¿No está grabando la clase? Ah, gracias, vamos a ver con eso, muy amable. Momentito. Ahí estamos, muchas gracias, muy amables. Gracias, ya está el listado de asistencia. Entonces, repitiendo, estábamos con cimiento corrido y hablábamos, por ejemplo, de normativa como la que podemos encontrar en AGIES. Generalmente estos diseños, o lo que nos dice la norma generalmente, no siempre, generalmente está sobrediseñado. Quiere decir que mucho cimiento para la casita. Y vemos ahí, por ejemplo, hablábamos en la clase anterior, algunas dimensionales, que la luz mayor no tiene que sobrepasar los 7 metros y que, por ejemplo, aquí solo tengo hasta 2 niveles, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Que estoy con 5 toneladas metro cuadrado, máximo valor de valor soporte. Está bien para una vivienda, 2 viviendas, pero un proyecto de varias viviendas creo que es mejor hacer un estudio de suelos y recalcular la cimentación por costo, ¿sí? Por costo. Bueno, entonces aquí, igual que al inicio de clase, hay que ver, digamos, viviendas similares que estén en zona cercana, aunque, ojo, esto no es garantía. El suelo es una lotería, el suelo, digamos, los estratos no necesariamente son parejos. Pueden haber, por ejemplo, en un área donde fue cultivo, digamos, de maíz, fue cultivo, digámoslo, de trigo, qué sé yo, fue un bosque, encontramos que un lunar de arena, una manchita de arena, por X o Y razón geológica, encontramos roca o qué sé yo, en un suelo donde predomina arena, pues resulta que apareció un poco de grava o apareció un poco de limoarcilla. Entonces, aunque puede ser una buena aproximación, ojo, no es garantía. Aquí hay algunas pruebas un poco ambiguas. Ambiguo quiere decir que no está muy bien definido, más cuestión de criterio, si usted lo quiere ver así. Uno, digamos, es enterrar una varilla número 4 octavos, media pulgada de diámetro, y es ver, digamos, la resistencia que ofrece a la penetración el suelo, ¿sí? Fíjese que aquí, imagínese, digamos, si el terreno es blando o es firme, pues con esto que yo le digo, ¿verdad? Si la varilla penetra el terreno, podría considerarse firme, ¿verdad? Si no, digamos, podemos hablar de un suelo blando. Otra cuestión en algún momento es ver, digamos, la transmisión de esfuerzos, sobre todo sismo. La cubeta con agua limpia sobre la excavación, con un martillo, golpear bruscamente el suelo alrededor de la cubeta. Si el terreno es compacto y duro, el agua continuará inmóvil o vibrará poco. Si el terreno es muy blando, pues el agua se pondrá en movimiento en oscilaciones mayores. Diríamos que una forma muy sencilla de recrear un sismo. No es lo deseable, pero nos da una idea, ¿sí? Diríamos que son cosas muy sencillas para hacer en cuestiones de ingeniería. Siempre se recuerda trabajos preliminares, limpiar vegetación, basura, escombros, más que todo desplantar o eliminar, ojo, la capa vegetal. Aquí dicen 30 centímetros, puede ser más, ¿sí? Maleza, y algo muy importante que a veces da mucho problema, las raíces de los árboles. Ojo, así como hay raíces que no dan mucho problema, algunas raíces sí son problemáticas. Por ejemplo,
hablemos de la raíz de chilca. ¿Qué tiene que ver, la chilca ahí? Es una raíz que penetra mucho. Por ejemplo, la chilca tiene una gracia. Es una raíz que generalmente invade las tuberías de drenaje, sobre todo las de tubo cemento, donde la raíz ya detectó humedad. Cuando nos damos cuenta ya rompió el tubo y se metió adentro de la tubería. Es una raíz muy problemática y por quererla sacar resulté rompiendo toda la tubería, en el peor de los casos, ¿verdad? Eso quiere decir que habría que cortar el arbolito ese y habría que reparar a veces, no siempre, la línea completa de tubería. Imagínense con los drenajes, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, raíces, no necesariamente cimentación, algunas viviendas de centro histórico. ¿Qué pasa con algunas viviendas de centro histórico que nunca se les da mantenimiento, que tienen a veces adobe? Vemos que empieza a crecer ahí alguna vegetación, nunca se le dio mantenimiento. Resulta que esa vegetación empezó muy pequeña, la raíz empieza a invadir los muros y cuando sentimos ya partió el muro, ¿sí? Bueno, ¿y ahora qué? Pues esperar que en algún momento termine de botar la casa y bueno, vamos a reportar a centro histórico que precisamente pues la raíz botó la casa, ¿verdad? ¿Y por qué no le dio mantenimiento? Pues usted no me lo permitió, por decirle algo, ¿verdad? Cosas como esa, pero mucho cuidado porque al final esto parece sencillo, pero implica mantenimiento, ¿sí? Mucho mantenimiento. Ojo con esto, hacemos la limpieza, digamos con esta cuestión de los detalles de cimentación. Previo a eso, por favor, esta recomendación siempre la hago. Juego de planos, juego de planificación, ¿sí? Recuérdense las hojas de un juego de planos, las hojas típicas, por ejemplo, para una vivienda. Uso de espacio, planta arquitectónica, ¿sí? La hoja de cotas donde van los cortes, por favor, se recuerda arquitectura, uso de espacio y las fachadas, fachada frontal, fachada lateral, ¿sí? No es tanto fachada, fachada sí es frente, ¿verdad? Fachada frontal a veces puede ser una repetición, pero puede llevar elevación, ¿sí? Elevación o las elevaciones laterales, ¿sí? En esto empiezo a manejar, por muy sencillo que sea, alguna noción de niveles. Cómo van a quedar los niveles, las alturas, las proporciones. Hay que dejar una suficiente base, si no las elevaciones o fachadas como que están flotando en el plano. Las medidas o las cotas o el acotado, se recuerda allí, ahí es donde va, por ejemplo, los cortes de muros, muro típico y todos esos detalles. En esa hoja muy importante, antes de construir, antes de que usted se comprometa a hacer la construcción, si es el ejecutor, chequee que las cotas parciales coincidan con las totales. Si eso no es así, pues obviamente no va a coincidir el acotado a la hora de que se tracen los famosos puentes, ¿verdad? Se hizo la limpieza, nivelación, se empieza a trazar, por ejemplo, con puentes, hilo y cal, resulta que no cerró. ¿Y por qué? Porque usted no revisó la hoja de cotas. Entonces, revise bien su hoja de cotas, que cuadren, por decirlo así, si no, pues hay que tomar alguna decisión. Y eso implica platicar con los propietarios, ¿sí? Hay que explicar cuál es el problema. Y eso es mejor antes de firmar contrato. Ojo con eso, pues nos estamos cubriendo la espalda, tomamos ese cuidado preliminar. Y media vez eso, pues ya puedo hacer el trazado y los detalles de cimentación. Por ejemplo, aquí módulos de no más de 4 viviendas y no mayores a 28 metros. ¿De dónde esos 28 metros? Se recuerda que tenemos acá lado no mayor a 7 metros. 7 por 4, 4 módulos o 4 viviendas por módulo. Estamos hablando de no más de
28 metros, ¿sí? Bueno, y aquí tengo todo un montón de descripción y toda esta cosa, detalle de cimentación, algunos desniveles, cuidado por ejemplo con paso de tuberías. Aquí dice que la tubería debe pasar debajo del cimiento corrido, procurando realizar excavación antes de fundir cimiento. De ser necesario pasar sobre el cimiento corrido, los tubos deben atravesar el levantado por debajo de la solera de amarre o humedad. Muy importante este detalle de la solera de humedad. Bueno, lo que me está dando a entender aquí este párrafo, voy a hacer aquí un espacio, es lo siguiente. Lo que me dice la normativa esta es que si este es mi cimiento corrido, voy a hacer aquí una elevación de cimiento corrido. Perdón que lo escriba como telegrama. Muy importante con estos detalles. Siempre indiquen la cota de suelo. Indique usted la profundidad. Sin esta información, lo primero que le va a preguntar el albañil, ingeniero, ¿cuál es la profundidad? ¿Qué espesor de cimiento corrido? ¿Sí? Si el plano no resuelve eso, disculpe, aquí tenemos problema, ¿sí? Bueno, entonces, comentarios acá. O coloco, por ejemplo, aquí la tubería, por ejemplo, abajo, según lo que entiendo ahí. O pasó abajo, digamos, ¿ah? O, recuerden la solera de humedad. Vamos a hacer aquí un desnivel. Vamos a hacer aquí una cosa. Esta es mi solera de humedad. Ojo con algo. Voy a hacer una corrección aquí. Viendo la solera, muy importante esto para construir, ya sea que usted ejecute o que usted sea el supervisor. Este es el nivel del piso interior. Y este de acá, mire, más o menos lo puedo tener así, o incluso lo podría tener, por ejemplo, acá más o menos a media solera. Aquí está la flechita indicando que estoy precisamente en este punto. ¿Ok? Y aquí, nivel exterior. Pongámoslo de otra forma. Por ejemplo, si utilizamos esto como el nivel 00, pongamos más, menos 0.00, aquí podríamos poner más 0.1. Si la altura es 20 centímetros, estoy aquí a la mitad, ¿verdad? 10 centímetros, ¿sí? Y entonces a partir de esto, aquí sigue el muro. Bueno, como la tubería la puedo pasar aquí abajo, como el tubo lo puedo pasar aquí abajo, lo puedo pasar aquí. Pero lo que me dice ahí es que no puedo tocar la solera de humedad ni el cimiento corrido, ¿sí? Se recuerda que, por ejemplo, aquí tengo mis varillitas, como el ejemplo anterior, etcétera. ¿Por qué?
porque voy a tener un debilitamiento estructural. Ahora, mucho cuidado con esto, con la solera de humedad. Si la solera quedó abajo del nivel exterior, ¿qué va a pasar? Pues obviamente la humedad va a invadir todo el muro. ¿Sí? Usted, por ejemplo, construyó las casas, hasta cierto punto tuvo una mala supervisión que no se dio cuenta de eso al inicio, usted colocó repello y toda la cuestión. A los 3 meses, medio año, lo mandan a llamar los propietarios del proyecto. Mire, fíjese que todas las casas que usted hizo se humedecieron las paredes. ¿Ah? ¿Qué pasó? De las primeras cosas que va a hacer alguien que sí tenga experiencia, chequear la ubicación de las soleras de humedad. Ay, miren, es sencillo. Lo que pasa es que el ingeniero dejó mal ubicada la solera de humedad. ¿Sí? Está abajo de los niveles de piso. Entonces esa solera no funciona. Recuérdese que las unidades de mampostería, como bloque por los vacíos, por la capilaridad, simplemente la humedad tiende a subir. Y cuando usted se dio cuenta, invadió el muro. Entonces, la solera de humedad, por eso se llama de humedad, porque sirve de un sello para evitar que la humedad suba. Entonces, mucho cuidado con ese pequeño detalle que a veces nos pasa por alto. Recuerdo hace algunos años un proyecto de viviendas aquí en Quetzaltenango un poco grande, pues era penoso porque algunas viviendas tenían precisamente ese problema. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, en algún momento imagínese qué sale más económico, tirar la casa y hacerla de nuevo por garantía, usted lo tendría que pagar, o en algún momento pues estar jugando un poco con el nivel de suelo, un poco de movimiento de tierra, pero eso implica mover piso. Creo que a veces hasta cierto punto es un poco más económico mover piso y no tirar la casa y volverla a hacer de nuevo. ¿Sí? Dándole una tentativa alternativa, si en algún momento, pues con tal de todos los males, tomar el menor. Entonces cuidado con eso, cuidado con eso. Bueno, todo esto salió, todo este comentario salió por esta cuestión de la normativa. Entonces cuidado con eso. Mucho cuidado con la ubicación de las soleras de humedad. No es nada del otro mundo, tampoco es meterles miedo, ¿no? Pero recuerden esos detalles. Dice ahí, de ser necesario, dice, pasar sobre el cimiento corrido, los tubos deben atravesar el levantado por debajo de la solera de amarre o de humedad. Ya sabe usted cuál es la función de su solera de humedad. Y además, pues, no se limitan a tubería de 6 pulgadas de diámetro, en el caso de drenaje y algunas cuestiones allí de borde. No podemos decir mucho con eso. Ahora, detalles con esto. Miren, por ejemplo, la edición vieja es la única que mantiene todavía cimentación con bajareque. Dice, una cimentación consiste de una combinación de cimiento corrido más pilotes. Ambos pueden hacerse en concreto ciclopio, con piedra, pues, concreto normal más piedra. 60% de concreto, 1, 2, 3, proporción en volumen cemento, agua, piedrín, y un 40% de piedra. Esto ha ido cambiando porque concreto 1, 2, 3 bastante popular si lo quiere ver, pero a veces eso no es garantía estructural. ¿Por qué? Porque ese 1, 2, 3 está bien. Usted lo deja ahí. Se supone que es por volumen, no por peso. Se supone o se da de forma sobreentendida, tácita, que esto es por volumen. ¿Esto? Pero esa proporción, ojo, no garantiza el esfuerzo de trabajo del concreto. Ese 1, 2, 3 no garantiza el F' de C. Pregunta a la general de la clase, ¿qué es lo que garantiza el F' de C o esfuerzo de trabajo de concreto? Oigamos ahí. Pregunta de examen.
Otra vez voy a repetir la pregunta porque la considero importante. La proporción de ese concreto común y corriente 1, 2, 3, esa proporción está bien, pero eso no, ojo, no garantiza el F' de C del concreto, no garantiza el esfuerzo de trabajo de concreto. Pregunta, ¿qué es lo que garantiza el esfuerzo de trabajo del concreto o el F' de C? Algo muy básico. ¿Podría ser la calidad de los materiales? No tanto eso. Sí y no, pero hay algo más. Yo diría que un 60-70% no. Vamos a diseño de mezcla. A ver. A ver, tómense su tiempo, por favor. ¿Inge el proceso de fraguado? No. ¿La cantidad de agua, Inge? Afinemos esa idea, por favor. Afinemos eso, por favor. Vamos por buen camino. Inge, tal vez la proporción de los materiales. Se me fue por la tangente otra vez. Sí, hay algo, pero se alejó. Algo que Inge, manipula. agregar una tabla de agua para que el concreto cure, para que se mantenga húmedo. Muy bien, Amilcar Giovanni. Muy bien, Amilcar Giovanni. La relación agua-cemento. Eso es todo. ¿Sí? Si la relación agua-cemento no tiene control, si usted no controla, disculpe la expresión, la relación agua-cemento, ese concreto como puede salir bueno, puede salir malo. Recuérdese que a mayor cantidad de agua respecto al cemento, menor F' de C. Estamos hablando ahí precisamente de las tablas del Comité 211.1. Entonces, mucho cuidado, la relación agua-cemento, a pesar de esto, es lo que me garantiza el F' de C. La proporción sí es importante, está bien, pero sí, no, puede que esté un poco arriba, un poco abajo el esfuerzo de trabajo de dicho concreto. En cambio, la relación agua-cemento, eso sí, puedo correlacionar de forma directa esa situación. Entonces, ojo con eso. Muy bien, entonces tenemos algunas ideas aquí. Vea que tenemos volumen de cemento, arena, piedra, 40% de piedra. Se puede hacer de piedra más cal y talpetate, o sea, un poco, digámoslo así, de arcilla chiclosa. El cimiento corrido sirve para apoyar las paredes propiamente dichas y tendrá un ancho de 30 centímetros y un peralte total de 40, sobresaliendo 10 centímetros sobre el nivel del suelo como medida de protección contra la humedad. Hacer el sellito que les digo de agua. En la parte superior el cimiento tendrá un ancho de 15 centímetros, haciendo el cambio gradual a partir del suelo. Los pilotes serán de una sección transversal mínima de 50 por 50 y una profundidad total de 80 centímetros, sobresaliendo sobre el suelo 10 centímetros. En dichos pilotes se ahogarán horcones de madera, o sea, reglas de madera, de no más de 8 pulgadas de diámetro o paral de 5 por 5 pulgadas. La cantidad que se hincarán los horcones o parales dentro de los pilotes no será menor de 30 centímetros ni mayor de 50. Dichos pilotes se esparcirán no más de 3 metros. Bueno, fíjense que la norma se queda así. Voy párrafo, 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 párrafo y ahí se quedó. Bueno, una interpretación. Esto ya es
mi punto de vista de eso que dice ahí es esto. Usted lo puede chequear. Aquí está, digamos, los 30, los 15, los 10 centímetros sobre el nivel del suelo, la altura total de 40. Y voy colocando, digamos, a no más de 3 metros esto de 40 por 30, mire. Concreto ciclopio, 60% de concreto 1, 2, 3, 40% de piedra, cimiento corrido más pilote. ¿Sí? Aquí están los pilotes, mire, de 50 por 50 por 80 centímetros. Y aquí va en el centro horcones de diámetro máximo de 8 pulgadas, profundidad mínima del pilote 30 centímetros y máximo 50, ¿sí? Si unimos esto con esta sección trapezoidal, viéndolo de frente, nos queda esto, mire, como un corte, mire. Este de 40, este de 80. Aquí tengo 15, aquí están los 30, aquí están los 50, ¿sí? Y aquí coincide, digamos, que a este es el nivel de suelo. Tengo que dejar 10 centímetros arriba por humedad. Y vea entonces, viéndolo desde arriba, aquí están los 30, aquí están los 15, el trapecio, y estos pilotes de 50 por 50 a eje, lo que yo entendí, no más de 3 metros dicha separación. Esto es, digamos, no puse el título, esto es en planta. En elevación yo vería esto, ¿sí? Aquí están los 10 centímetros, y bueno, más o menos sigo esta idea. Es un esquema, es lo que entiendo de ahí. A veces pienso que, digamos, esta norma, y viendo la última, por ejemplo, la de 2010, que la vamos a revisar después más despacio, a mí me da la sensación que quien hizo esta normativa no fue un ingeniero, fue un abogado. ¿Por qué? Porque literalmente es una cuestión de letras y medidas, nada más. Así como los abogados cuando hacen una escrituración de terreno, dice, por ejemplo, tantos metros hacia el norte, cruza tantos grados para acá. Algo así se siente esto. Creo que si en realidad fuera un trabajo completo de ingeniería, ojo, estoy pensando en voz alta, pues al menos la norma debería haber incluido algunos esquemas como este. Es un comentario, usted puede estar de acuerdo o no, ¿sí? Obviamente la edición 2010 no tiene eso en mente. Sacaron el Adobe, ya les di mi punto de vista del por qué, ¿verdad? Viviendas de bloque o ladrillo de un nivel con techo liviano, o sea, de lámina. Su cimentación puede consistir en un cimiento corrido de concreto reforzado con un ancho de 35 centímetros y 20 de peralte, más una hilera de bloc U funcionando como solera de humedad, o bien, otra idea, 2 hileras de ladrillo más solera de humedad fundida de .13 metro o 13 centímetros de peralte. El refuerzo del cimiento corrido consiste en 2 varillas 3/8 corridas más eslabón 3/8 a cada 20 centímetros, mientras la solera de humedad de 2 varillas 3/8 corridas más eslabón 2/8 a cada 15. Alternativamente, puede usarse un cimiento corrido de concreto ciclopio de un 60% de concreto 1, 2, 3 proporción en volumen cemento, arena, piedrín y un 40% de piedra. Dicho cimiento tendrá dimensiones mínimas de 35 centímetros de ancho por 40 de peralte. Inmediatamente arriba irá una solera de amarre de 20 centímetros de peralte de concreto reforzado 1, 2, 3 con un ancho mayor al muro que va a soportar y refuerzo consistente en 4 varillas 3/8 y un estribo 2/8 de pulgada a cada 15 centímetros. También podría usarse un cimiento corrido trapezoidal de concreto reforzado que mida 35 centímetros de ancho en la base, 20 de ancho en el tope y 35 centímetros de peralte, con refuerzo de 4 varillas corridas de 3/8 más estribo 2/8 a cada 15 centímetros. El recubrimiento que debe tener el refuerzo es de 8 centímetros en el fondo y 5 en los laterales. Bueno, algunos problemas acá.
Quiere decir que para eso tengo tres opciones. Lo que yo entendí con eso, interpretando al abogado, lo tiene usted acá. Para techo liviano. Una sería entonces, dice que aquí puedo hacer un bloque en U, solera de humedad con dos varillas número 3 y eslabón número 2. Si quieren veamos cada una de ellas un poco más grande. ¿Sí? Y dice que estos son dos número 3 más eslabón número 3 de 20 centímetros por 35, ¿sí? Y bueno, esa es una manera. La otra manera, mantengo esta solera en U, si se da cuenta, y simplemente voy a hacer dos hiladas de bloque, ¿sí? Y la otra es esta. Voy a colocar solera de amarre de 4 número 3 más eslabón número 2 a 15 centímetros sobre una base de concreto ciclópeo de 40 por 35. ¿Qué comentarios dijeron ahí? Concreto 60% de concreto 1, 2, 3 y el ciclópeo es el 40% de piedra. Eso es lo que tenemos ahí. Bueno, o sea que para vivienda de un nivel de techo liviano, según esta normativa, tengo estas tres opciones. No dice más, obviamente no dice más. Desde mi punto de ingeniero, yo diría, bueno, tal vez lo más sencillo es esto, ¿sí? Incluso hay una con concreto reforzado, miren, aquí la tenemos. 4 número 3 más eslabón número 2 a 15 centímetros, 20 centímetros y 35. En realidad aquí debía haber escrito punto 20. Corrijamos eso, 2 decimales trabajando al centímetro. Bueno, y sobre esto voy a hacer el muro, ¿verdad? Bueno, tal vez esto es aparentemente lo más práctico, pero pros y contras. Critiquemos esto. Perdón, por tanto quererlo reducir. Disculpe usted estos inconvenientes. Aquí está mejor. Bueno, veamos pros y contras. Así de entrada, lo más sencillo es esto. ¿Sí? 2 hiladas de blocks, la solera de humedad y vámonos. ¿Sí? A la mitad de la solera a nivel exterior, aquí podría dejar el nivel interior de la casa, para que funcione la solera de humedad. Y esto para los 4 casos. Bueno, para estos 3 en especial. Diríamos que es la que lleva la menor cantidad de acero también. O sea que cuando el acero es muy caro, yo haría esto. ¿Sí? Diríamos que es la que lleva la... Y otra cosa, la menor cantidad de acero y la menor cantidad de concreto. La norma, ojo, no habla nada, digamos si es suelo arenoso, arcilloso. Solo me dice que en este caso valor soporte no más de 5 toneladas metro cuadrado. Solo eso dice. Diríamos que esto funcionaría bien en un suelo bastante estable y ¿por qué no darle una pequeña estabilización al suelo para que esto no se hunda? Si veo que tengo arena, que el suelo es un poco suelto, tal vez me inclinaría por esto. Veamos, aquí tengo 20 centímetros de ancho de contacto, aquí ya tengo 15 más, mire. Igual que este, ¿sí? Ahora, el problema está que si tengo un suelo que tenga un poco de arcilla, que sé que en algún momento es probable que se deflecte el muro, por rigidez yo haría este o este, ¿sí? Tengo más digamos, altura para resistir flexión en este sentido en el muro. Este no resiste mucha flexión.
Este está bien para un suelo que esté suelto, pero tampoco tengo mucha altura. Si yo considero que se va a deflectar el suelo, por ejemplo tengo arcilla, diríamos que estos tienen un poco más de rigidez, tienen más altura. Esto está bien si el concreto está barato. Miren cuánto tengo que colocar de concreto ciclopio acá. Si tengo piedra, enhorabuena, puedo hacer esto. Tal vez lo más complicado es hacer este. En primer lugar, tengo que hacer formaleta, por ejemplo con costanera, para dar esta sección trapezoidal. Y por otro lado, mucho cuidado con los recubrimientos. Fíjense que aquí lo difícil es el recubrimiento. Revisen el recubrimiento. Gracias, perdón, es el frío, mire. Mire lo que tenemos acá. El recubrimiento debe tener 8 centímetros en el fondo y 5 en los laterales. Si vemos aquí, 8 centímetros en el fondo y 5 en los laterales. Aquí tengo un error, ¿sí? Aquí tengo un error. La cuestión es que esos 8 centímetros, tal vez alguien diría 3 pulgadas, a veces esas medidas son un poco caprichosas, es un poco difícil la supervisión. Si yo soy el supervisor, tengo que estar encima viendo el trabajo que en realidad quede 8 centímetros. Entonces, está bien. Ojo, a mi punto de vista, esto funciona muy bien. Estructuralmente es muy estable, muy bonito, pero el problema es construirlo. Entonces, pros y contra. Pros y contra con eso. Bueno, usted puede seguir revisando ahí, por favor. Vemos, por ejemplo, vivienda de un nivel con techo de losa, mire. Dice, su cimentación puede consistir en un cimiento corrido de concreto reforzado con un ancho de 40 centímetros por 25 de peralte, luego levantado de bloco ladrillo y enseguida una solera humedad fundida de 15 centímetros de peralte, sumando una profundidad mínima de 60 centímetros, medido desde la parte inferior del cimiento. El refuerzo del cimiento corrido consiste en 3 varillas 3/8 corridas, más eslabón 3/8 cada 20 centímetros. Mientras que la solera de humedad consiste en 4 varillas 3/8 corridas más estribo 2/8 a cada 15 centímetros. Vea esto. Entonces aquí es con techo de losa. Como le digo, la norma no da ninguno de estos esquemas. ¿Qué podría entender yo de esto? Bueno, aquí ya tengo lo de 2 niveles. Bueno, no tengo el esquema en realidad. No tengo aquí el esquema en realidad, mire. Pero por ejemplo, un poco esto. Sí, aquí es cierto, aquí le puse transición a 2 niveles. Porque solo es un nivel así con losa. En algún momento podría quedar un nivel muy liviano. Vemos que aquí tengo la solera de humedad con 4 3/8, eslabón número 2, 15 centímetros, dice que es de 15 centímetros de alto, lleva su block. ¿Por qué? Para cuadrar estos 60 que me dice la norma. Y ve aquí está el bloquecito de, bueno, tengo aquí 25 de peralte, 40 de base, y en vez de 2 varillas tengo 3, número 3 más eslabón número 3 a 20 centímetros. Bueno, mire, es otra forma, digamos, de ir haciendo la cimentación. Pero, digamos, eso es lo que yo interpreto de todos estos párrafos. Y así podemos seguir viendo, por ejemplo, vivienda de bloque o ladrillo de 2 niveles. Mire, ahí usted tiene, digamos,
con paredes fundidas, si tiene techo de lámina y toda esta cuestión. Lo que podemos ir entendiendo con esto es este tipo de trabajo. Miren. Vean que igual en algún momento aplastan un poco el cimiento corrido cuando tengo suelo de difícil excavación, menos profundidad. Miren, aquí a veces colocan 4 varillas número 3 y dejan una U de acero número 3 para anclar al muro, ¿sí? Mantengo este mismo bloquecito, si se da cuenta. Y por ejemplo, para los 2 niveles, mire, independientemente, digamos, con las cuestiones estas de si es con muro fundido o no, mire lo que tengo acá. Mire lo que tengo acá. Aquí tengo 20 por 40, aquí tengo 20 por 45, 50 de alto. Esto es lo más fuerte que tengo. Aquí tengo 40, 10 centímetros menos. Ahora, lo curioso aquí es que va 5 número 3. No sé cómo voy a colocar, posiblemente 2 y 3 acá, más estribo número 3. Ojo, recubrimiento horizontal, 8 centímetros, y en el lateral 5 centímetros, un poco complicada la supervisión de eso. Vemos aquí la misma historia, mire. Ahora, una cosa importante acá, vivienda mínima, que a veces con esto yo voy terminando la clase de hoy. Viviendas de paredes fundidas no es lo mismo que viviendas, por ejemplo, de bloque o ladrillo. ¿Podríamos hacer una vivienda con muro prefabricado? Sí, también, mire, puede ser esto. Pero a veces lo que más pesa es, digamos, vivienda con pared fundida. ¿Qué es eso? Quiere decir que en algún momento yo puedo tener una formaleta en aluminio de toda la casa, ¿sí? Digamos que tengo una casita, por ejemplo, de unos, por darle una idea, de unos 4 por 8, una casita pequeñita. Pues toda la formaleta de la casa, incluyendo puertas y ventanas, toda la formaleta de la casa la puedo tener en aluminio. ¿Y eso qué implica? Que coloco la formaleta, coloco el cimiento primero, las varillas, ¿sí? Coloco la formaleta y después coloco el concreto, ¿sí? Unos días quito la formaleta y voy a fundir la otra casa. Y así voy llevando la formaleta y fundiendo casa y casa y casa y casa y casa, ¿sí? Mucho más rápido. Claro, el problema es cuánto me cuesta una formaleta de casa, ¿sí? Toda la casa en formaleta. Generalmente en aluminio por la cuestión del peso. Y al menos algún criterio ahí es que al menos tengo que sacar 100 casas por formaleta, pues, para que salga el costo de la formaleta para el diseño de la casa. Quiere decir que una formaleta de una casita completa, pues sí, la voy a repetir N veces, ¿sí? Después, digamos, ya trabajo arquitectónico, pueden ir variando algunas cuestiones de acabado, pero en esencia tengo los mismos muros estructurales, digamos, de fundido. Esa es la diferencia entre viviendas de muro fundido. Puedo hacerlo con prefabricado, que sería, digamos, levantar muro prefabricado, puedo colocar algunos postes, algunos paneles, o simplemente con unidades de mampostería. Eso es más artesanal. Entonces, ojo, vivienda mínima a veces se presta por las dimensiones, ojo con esto, se presta a que se pueda trabajar vivienda con formaleta. O sea, quiere decir que toda la casa completa voy a tener ahí la formaleta, donde van los espacios de los muros. Ya sé que monto la formaleta sobre el cimiento, ¿sí? Agrego concreto que endurezca esto, quito los pasadores de la formaleta, me llevo la formaleta a otro lugar, fundo otra casa, o dependiendo de la cantidad de casas, puede que tenga formaletas para 2, 3 o 4 casas de una vez, ¿sí? Como le digo ahí, lo importante es el tiempo. Entonces sale por ese comentario.
Bueno, algo con esto, estoy sobre las 7 menos 20. Algo con esto. Es un tema fascinante, podría llevarnos todo un curso en realidad. Tecnología de concreto y más que todo técnicas constructivas. Muy bien, entonces les desearía un buen fin de semana. Favor de seguir leyendo, ya vamos a ir terminando este tema. Entonces voy a dejar de grabar. Y entonces les desearía un buen fin de semana y una buena noche. Gracias, Inge. Feliz noche. Buenas noches.